Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, arrimados al Mingo TV, el canal de YouTube de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar, que en X consiguen como @Mingo TV, igual que el nombre del canal en YouTube y @Eric Ementov, @Ementov. Y en Instagram, Mingo TV de nuevo y @Erika Mentov. Gracias a Catherine Manzano por la producción ejecutiva de este programa y por supuesto a todos ustedes por suscribirse al canal, por darle like al programa, por ser tan fieles seguidores, por comentarlo y por tocar la campanita para estar pendientes de los próximos episodios de este canal. Como todos los viernes con el profesor Daniel Laud, Daniel Lahoud con H intercalada en X, profesor de economía y de historia, con quien hemos estado dándole un repaso a la transición entre haber sido parte del Imperio Español y esta etapa republicana. Todavía a estas alturas, somos más, hemos tenido más tiempo como imperio que como república. Y bueno, simplemente como introducción, ¿no? A mí me resultó tan de mal gusto y tan, tan tan poco constructivo y además tan falto de elementos históricos reales, el, el, el que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, siguiéndole el hilo a Andrés Manuel López Obrador, que ella tendrá que ver si termina siendo su marioneta o si desarrolla un perfil propio, pues simplemente no invita al jefe de Estado español, que España es una monarquía constitucional, no invita a Felipe VI porque supuestamente Felipe VI le debe una explicación a México sobre el tema de la conquista. Me parece tan patético eso, porque nosotros precisamente hemos estado dándole vueltas a las falsedades y a las realidades que ha significado esa época, y lo que vino después. Pero bueno, no voy a ir más allá porque está con nosotros el profesor Daniel Labuz. Seguramente tendrá un comentario inicial y seguiremos nosotros en nuestra narrativa. Bueno, ok, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dices tú, Víctor. Bueno, fíjate, yo también estoy bastante preocupado por lo que hizo la señora Sheinbaum, ¿ok? Lo que es bien ridículo, ¿no? Porque de hecho esta señora ni siquiera tiene apellido español, ¿ok? Para decir que ya es descendiente de los conquistadores, como todos los mexicanos y como todos los venezolanos. ¿Okay? Nosotros somos descendientes de nuestros conquistadores. Ellos se mezclaron con nuestras indias y dieron como resultado este gentilicio que se llama América. ¿Okay? Eso hay que tenerlo bien claro. ¿Okay? Y además de tenerlo bien claro, hay que diferenciarlo muy bien de la conquista hecha por los británicos, en la cual ellos jamás se mezclaron con los indios. Luego, los blancos que quedaron en el territorio norteamericano acabaron con sus indios. ¿Okay? Los pocos indios que sobreviven en los Estados Unidos son aquellos que están en las reservas, ¿okay? A los cuales ya los norteamericanos decidieron no asesinar. Y bueno, y en ellos no hubo esa mezcla que hubo en América, ¿no? Que eso se lo debemos a los reyes de España, porque los reyes de España estaban interesados en que nosotros fuésemos una nueva raza, porque era el nombre que ellos le daban a cualquier mezcla de cualquier tipo de piel. Y bueno, eso fue lo que fue América, ¿no? Y hay que tener conciencia de eso, hay que sentirse muy orgulloso de haber formado parte de uno de los imperios más grandes de la historia, ¿okay? Y hay que sentirse muy orgulloso de que eso nos hizo ser un país con verdadera riqueza, porque dependiendo en algunos de los países, como el caso de México, esa riqueza era extractiva porque ellos sacaban plata, ¿okay?
en algunos casos como en Venezuela, esa riqueza era comercial, nosotros nos dedicábamos al comercio. Entonces, eso hay que tenerlo claro, hay que comentárselo a nuestros hijos, hay que hacerles sentir el orgullo, ¿okay? De ser descendientes de la patria española. ¿Okay? Aunque hoy la patria Y española, además, nos guste o no, porque nosotros los hispanohablantes tenemos un complejo con el inglés, pero la verdad es que el español es de lejos la segunda lengua más importante del mundo, ¿ok? Con una extensión que no se ha detenido y que es muy significativa. No solo que en toda América Latina se habla español, también se habla español, obviamente, en España. Es difícil hablar inglés en el sur de Estados Unidos, en Florida, incluso en Las Vegas, porque, bueno, la extensión por la vía de la migración mexicana, sobre todo, hace que en cualquier sitio uno consiga un interlocutor en el idioma, en nuestro idioma. O sea, no es que nosotros estamos condenados a hablar, qué sé yo, una lengua absolutamente exótica, no, no, nosotros formamos parte de un imperio cuyo idioma también está muy, pero muy extendido. Y eso, por supuesto, nos permite un conjunto de facilidades y también es una forma de pensar, porque el idioma también es una forma de pensarlo, la realidad. claro, 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 es más, eso es parte de la cultura, ¿no? Bueno, yo en el programa de hoy tenía la idea de que podríamos seguir con el tema institucional, ¿no? ¿Ok? De esta transición del imperio a la república, ¿no? Y de hecho, aquí hay que traer al programa una de las instituciones viejas del imperio español que se conoció con el nombre del Patronato Regio. El Patronato Regio era una institución que la Santa Sede le cedió tanto a la corona portuguesa como a la corona española. ¿Sí? Y ese patronato ponía a la iglesia por debajo del Estado en los territorios descubiertos. ¿Okay? De hecho, eso pasaba en el territorio del Brasil y eso pasaba en todo el territorio americano. El rey de España, al, al fallecer o al cesar en sus funciones alguno de los arzobispos de sus provincias, él proponía a la Santa Sede una terna y de esa terna la Santa Sede escogía uno como arzobispo. Entonces, eso no ocurría en otros lugares del planeta. ¿Okay? En otros lugares, la Santa Sede imponía el arzobispo. Y bueno, ese patronato permitió que durante todo este periodo del imperio eh, la iglesia estuviese por debajo del Estado. Y bueno, ocurre que se dan estos procesos que llamamos nosotros de independencia, y en el año de 1824, ¿okay? El presidente de la República de Colombia, que era era Francisco de Paula Santander, ¿okay? Hace una ley o propone una ley al Congreso de Colombia que se llama la Ley del Patronato Eclesiástico. ¿Okay? Entonces, en esa ley, él transfería todas las funciones del antiguo patronato regio a la República. ¿Okay? Lo cual era un absurdo, ¿no? Porque Porque no es el rey católico. Cuando claro, uno, por ejemplo, la historia de Isabel, cómo ella va colocando a sus consejeros, a uno en el nuevo arzobispado de Granada, Fray Talavera, a los dos más importantes, Cisneros y Mendoza, como sucesivos arzobispos de Toledo, ¿ok? Pero era, digamos, un acuerdo entre un rey católico, que además tenía sus propios intereses territoriales, con una iglesia que también requería del respaldo, reconocimiento y legitimación de los reyes. Ahora, es difícil transformar eso
en una institución republicana. Y bueno, entonces en el año de 1824, Francisco de Paula Santander emite esta ley del patronato eclesiástico, según la cual la nueva República de Colombia se daba a sí mismo el derecho de proponer la terna de posibles arzobispos para el territorio, ¿no? Y eso marcó la pauta de un comportamiento que va a sucederse hasta el año de 1964. Imagínate tú, o sea que eso se extendió hasta la democracia civil, ¿no? ¿Okay? Yo, muy a propósito, no voy a llamar Cuarta República porque eso no se llama Cuarta República. Entonces, bueno, ese patronato, ¿okay? Es lo que permitía que el presidente estuviese también por encima del poder eclesiástico. ¿Okay? Y de hecho eso generó varios conflictos. El primer conflicto, el conflicto del Monseñor Méndez con Páez, y luego el famoso conflicto entre Guevara y Lira y Antonio Guzmán Blanco. ¿Okay? Y bueno, y precisamente yo quiero traer a colación el caso de Monseñor Guevara y Lira, que había sido arzobispo desde la época de los monágaras. ¿Okay? Y que de hecho, esta es una época en la que los arzobispos además hacían la función de diputados en el Congreso, ¿no? Y de hecho Guevara fue diputado en el último periodo de Páez, los periodos de Monagas y durante todo el periodo de la Guerra Federal, ¿no? Entonces, cuando la Guerra Federal está por terminar, ¿okay? Está gobernando Venezuela Manuel Felipe Tovar, ¿okay? Que es descendiente del conde de Tovar. ¿Okay? Y bueno, él es derrocado por el general Páez, y se da la dictadura del general Páez. Y Páez decide, una cosa extraña, ¿no? Porque Páez había tenido primero un conflicto con Monseñor Méndez, que habíamos comentado al inicio, que tenía que ver con que en la primera constitución se declara la libertad de culto. ¿Okay? Entonces, Monseñor Méndez estaba en contra de que se decretara la libertad de culto, a pesar de que en la primera constitución se establece que la religión oficial del Estado es la católica. Él declara la libertad de culto. Entonces, bueno, Méndez se molesta, no quiere firmar la constitución, y entonces Páez expulsa a Méndez del territorio nacional, y así ocurre la primera expulsión de un arzobispo en el periodo republicano. ¿Okay? Entonces, bueno, ya se habían zanjado las diferencias, el nuevo arzobispo era Guevara, ¿okay? Y bueno, y resulta que ahora Páez es amigo de Guevara, ¿no? ¿Okay? Y de hecho, él le encarga a Monseñor Guevara que vaya como representante del gobierno venezolano ante la Santa Sede para discutir un concordato eclesiástico. ¿Okay? Entonces, Monseñor Guevara va a, a Roma en el año de 1862. Él va a pasar casi 2 años allá en Roma porque se está dando el Concilio Vaticano I. ¿Okay? Entonces él se queda en el Concilio Vaticano I, se firma el famoso Concordato de 1862 y él regresa a Venezuela en el año de 1863. Y en el año de 1863 se está acabando efectivamente la Guerra Federal con el Tratado de Coche, ¿okay? Por lo cual entran al poder los liberales, o sea, entra al poder Falcón con vicepresidente Guzmán Blanco, ¿okay? Por lo cual Páez tiene que entregar el poder, ¿okay? Y bueno, este nuevo gobierno decide desconocer el concordato que firmó el Papa Pío IX con Guevara y Lira en septiembre del 63. No recuerdo muy bien la fecha, pero creo que es septiembre del 63. ¿No? El Tratado de Coche se está firmando en septiembre del 62. En abril del 64 se está firmando el Tratado de Coche. Y bueno, y Monseñor Guevara llega en septiembre del 63.
¿okay? A Venezuela, y él entrega este documento al gobierno y el gobierno decide no firmarlo y no aceptar el concordato. Entonces, ese va a ser el germen, ¿okay? Que poco a poco va a explotar en el conflicto entre Guevara y Guzmán en el año de 1870, cuando definitivamente los liberales logran, los liberales amarillos logran tomar el control de la República y comienza el famoso septenio de Guzmán Blanco. ¿Okay? Yo quiero dejar bien en claro en esto, ¿no? O sea, eh, este, el, el, eh, la relación de Guzmán con la iglesia no es una relación de guerra, ¿okay? Como a veces se pretende en algunos libros. ¿Okay? Sin embargo, él estaba poniendo en práctica el mismo patronato que había establecido eh, eh, este, Santander, ¿okay? Y que se había ratificado por el Congreso de la naciente República de Venezuela en el año de 1830. Ahí se ratifica que nuestra relación con la Iglesia está determinada por la ley de patronato eclesiástico establecida por la República de Colombia en el año de 1824. Entonces, bueno, y eso va a preservarse durante más de 100 años adicionales, porque no es sino hasta el año de 1964 cuando, a instancias del gobierno de Rómulo Betancourt habla con el monseñor eh, Quintero, que es el cardenal de Venezuela, y le solicita que comience ¿cómo se llama? Las negociaciones con la Santa Sede para establecer una ley de concordato y acabar con esa ley de patronato que por supuesto tiene visos absolutamente monárquicos, ¿no? Entonces, bueno, se van a empezar estas negociaciones. Fíjate que coincide mucho con el Segundo Concilio Vaticano, ¿okay? Y entonces ahí su santidad Pablo VI, ¿okay? Va a firmar junto con Marco Ricón Briceño en el año de 1964 esta ley de patronato, ley de concordato, que establece ya una independencia de la Iglesia Católica frente al Estado, ¿okay? Que es eso sí es una ley liberal, ¿no? ¿Okay? Muy contrario a lo que pretendió hacer en su momento Santander, ¿no? Y hay que señalar muy bien que Santander es parte de lo que en Colombia o mejor dicho, es el fundador de lo que en Colombia se llama el Partido Liberal Colombiano, ¿no? ¿Okay? Y bueno, Santander, igual que muchos de los héroes de la independencia, era masón, ¿okay? Y también hay que tener en cuenta que Páez era masón, ¿okay? También hay que tener en cuenta que Antonio Guzmán era masón, ¿okay? Y lo más curioso que es que esta ley se firma en el gobierno de Raúl Leoni, y yo siempre comento a los alumnos en clase que aquí se habla mucho de la masonería y cosas de esas, ¿no? Pero casi, o sea, todos los presidentes del siglo XIX, ¿okay? con, eh, con una sola excepción, que es la excepción del último presidente del siglo XIX, que es el que derroca Cipriano Castro, ¿okay? Todos son masones. ¿Okay? Y en el siglo XX y XXI, ¿okay? Todos los presidentes no han sido masones, con la única excepción de Raúl Leoni, que es el que firma el concordato, ¿okay? O mejor dicho, es el presidente bajo el cual se firma el concordato entre Marco Falcón Briceño y, y su santidad. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es la primera cosa que yo quería recalcar, ¿no? O sea, que parece que estamos en una república que pretende mantener algunas cosas del imperio, ¿okay? O sea, que no estamos en una república efectivamente liberal, ¿no? Y Sí, de bueno, hecho, ese era el primer dato que dábamos, tal vez
el capítulo pasado, ¿no? De esto. Y es que era absolutamente natural que a las primeras de cambio, esas repúblicas estuviesen cultural, social, política y jurídicamente montadas sobre las instituciones del imperio, Claro, las cuales habían vivido 300 años, que no es poca cosa, ¿no? Y claro, claro. son de comiquita como esto, ¿no? O sea, la transformación del patronato regio en, en un patronato republicano en donde lo que había era una reserva importantísima de poder a favor del Estado y una especie de tutela, ¿no? De la religión. Sí, bueno, y fíjate, y también este periodo de paz, que este, eh, ¿cómo se llama? Por defecto de la historia que nos fueron contando, se le llamó gobierno conservador, a pesar de que algunas de sus reformas tienen que ver más con el liberalismo con el conservatismo. En Venezuela, igual que en Colombia, y igual que en algunas de las naciones de América, yo no sé mucho de la historia de toda la América, pero más o menos tengo una idea de la, de la República de Colombia, que en aquel momento se llamaba Nueva Granada, y algo más de la República de Venezuela. Páez forma parte de un movimiento que rompe con esta República de Colombia, y ese movimiento está soportado intelectualmente por un grupo de venezolanos, ¿okay? Entre los cuales está Vargas y entre los cuales está Santos Michelena, que se llaman la Sociedad Económica de Amigos del País. ¿Okay? Y yo aquí quiero llamar mucho la atención, porque la palabra Sociedad Económica de Amigos del País, ¿okay? Es una palabra de origen fisiocrático. ¿Okay? O sea, los reyes de Francia y los reyes de España establecieron sociedades económicas de amigos, ¿okay? Que eran consejeros del Estado. ¿Okay? Y son, digámoslo así, mercantilistas reformados, ¿no? Mercantilistas liberales. ¿Okay? O sea, digo mercantilistas porque pretenden mantener el status quo, ¿okay? Y sobre todo apoyar, ¿okay? El reforzamiento de la monarquía. ¿Okay? Y bueno, aquí en Venezuela se crea una sociedad económica de amigos del país. ¿Okay? eh, Se crea republicanamente. O sea, quien le da impulso a esto, ¿okay? Es el mismo Bolívar. ¿Okay? O sea, lo cual nos dice a nosotros que probablemente las ideas que tenían estos señores en la mente no eran ideas del liberalismo propiamente dicho, sino más bien de la fisiocracia. Y para allá es para donde yo voy. De hecho, cuando uno lee los documentos de la Sociedad Económica de Amigos del País, encuentra una mezcla de Adam Smith con Keynes, y Keynes es el padre de la fisiocracia. ¿Okay? Y encuentra que para ellos parece que no hay diferencia entre una cosa y otra. ¿Okay? Entonces, yo llamo la atención de esto porque el primer ministro de Hacienda que nosotros vamos a tener, y además ministro de Hacienda y ministro de Relaciones Exteriores, o sea que es un señor que tenía dos sombreros, ¿no? Es Santos Michelena. ¿Okay? Y alrededor de Santos Michelena hay toda una mitología, ¿no? ¿Okay? Que es necesario poner bien en claro. ¿Okay? Santos Michelena nace en el año de 1797, o sea, nace al final del siglo XVIII. ¿Okay? Y muy joven se va a los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, hay algunos historiadores que dicen que ahí fue que Santos Michelena aprendió el liberalismo y se trajo las ideas de Adam Smith a Venezuela y cosas por el estilo. Eso no es totalmente cierto. ¿Okay? Y lo vamos a ver en ciertas actuaciones de este señor Santos Michelena. ¿Okay? Lo primero es que en Estados Unidos no hay liberalismo. ¿Okay? Estados Unidos tiene sus propios conflictos. Pues. O sea, de hecho, más o menos en la misma época en la que eh, este, Santos Michelena está por allá, se ha resuelto ya el famoso dilema entre Hamilton y Jefferson. ¿Okay?
Hamilton representaba las antiguas colonias del norte, ¿okay? Que eran más propensas a que hubiese, ¿cómo se llama? Que hubiese un cierto desarrollo industrial en los Estados Unidos, ¿okay? Y Jefferson representaba las colonias del sur, ¿okay? Las antiguas colonias del sur, que eran más bien partidarias de un desarrollo agrícola, ¿okay? Y bueno, ambos pretendían, ¿okay? Tener una suerte de proteccionismo, o sea, de aranceles altos, para evitar que entraran productos eh, eh, fundamentalmente británicos a competir con los productos nacientes de la nueva república, ¿no? Y quizá, ¿okay? El que es un poco más liberal en este juego es Jefferson, que es el hombre del sur. ¿Okay? Sin embargo, ellos tampoco tienen muy claro esto del liberalismo y no liberalismo, ¿no? Y ellos, aquí hay que tener también bien claro que Inglaterra en este momento es mercantilista, ¿no? Y una de las razones por las cuales Estados Unidos se independiza es porque el Reino de Inglaterra quiere imponerle impuestos, ¿okay? Excesivos a las colonias. ¿Okay? Entonces las colonias dicen, mire, ya va, un momentico, si en el territorio británico, ¿okay? El reino puede fijar impuestos y los tiene que fijar el parlamento, entonces mire, nosotros establecimos nuestro parlamento, mire, se llama aquí Congreso Continental, ¿okay? O sea, que el rey acuda a ese Congreso Continental y nos fije los impuestos. Y el Congreso Continental sea el que de verdad establezca cuántos son los impuestos que nosotros tenemos que pagar. Eso, por supuesto, a Inglaterra no le gusta y ahí comienza una guerra horrible, ¿okay? Que va a terminar con la independencia de los Estados Unidos. Entonces, bueno, estos herederos de la colonia británica ahora están discutiendo acerca de si vamos a ser un poquito más o un poquito menos liberales. Eso sí, con aranceles altos. ¿Okay? Y bueno, ese es el ambiente que aprende Santos Michelena. Y Santos Michelena viene a Venezuela, ¿okay? Y se convierte en el primer ministro de Relaciones Exteriores del general Páez y el primer ministro de Hacienda del general Páez. Entonces, este, este, este ministro tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. ¿Okay? De hecho, él es el que propone el famoso tratado que en los libros de historia de Venezuela aparece como Tratado Pombo-Michelena, ¿no? Sin embargo, el tratado se debe llamar Michelena Pombo. En Venezuela se tiene que llamar Michelena Pombo porque el venezolano es Michelena, no es Pombo. ¿Okay? Ese tratado es el que iba a resolver definitivamente los límites de la República de Venezuela con la República de la Nueva Granada, no se llama Colombia todavía. ¿Okay? Y bueno, en ese tratado Venezuela iba a ser dueña de la Guajira completa, no del pedacito de tierra que tenemos hoy en la Guajira, sino que iba a ser dueño de toda la Guajira, ¿no? Y lamentablemente para nosotros, el Congreso de Páez, ¿okay? Va a engavetar ese tratado y no lo va a discutir. ¿Okay? Y después cuando por fin como que el Congreso se entera de que el tratado es bueno, entonces vamos a decirle a Colombia, mire, nosotros sí vamos a firmar esto. Ya Colombia dice, no, yo no voy a firmar eso. Vamos a negociar de nuevo porque eso se quedó en el pasado. ¿Okay? Y desde ahí tenemos ese conflicto ahí de dónde está la raya que separa la República de Colombia y la República de Venezuela. O sea que una de las cosas buenas de Michelena fue su actuación como ministro de Hacienda. ¿Okay? También tiene sus cosas, pero como ministro de Relaciones Exteriores. Ahora, también como ministro de Hacienda tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas extrañas. ¿Okay? Vamos a ver cuál. ¿Okay? Fíjate, en el año de 1834, él le propone al Congreso una ley que se llama Ley de Libertad de Contratos, ¿okay? Según la cual cualquier particular podía negociar con otro, ¿okay? Y el gobierno no tenía ningún derecho a meterse allí. O sea, esto es liberalismo, ¿okay? Pero parece que es un liberalismo a la suerte de la fisiocracia, ¿okay? Ya vamos a ver cuáles son los colores que le van a añadir, ¿no? Entonces, en 1834, ellos hacen esa famosa ley de abril, ¿okay? Unos años después, 5 años después, se establece el primer banco en Venezuela, o sea,
el hijo de Francisco de Miranda, Leandro Miranda, ¿okay? Se viene a Venezuela y funda una sucursal de un banco británico que se llama Banco Colonial Británico. ¿Okay? Ese va a ser el primer banco que se va a fundar en Venezuela. Venezuela no había tenido bancos en el imperio, no había tenido bancos en la República de Colombia. En la República de Colombia hubo 4 propuestas de establecer un banco con características de banco central, ninguna de ellas cuajó. ¿Okay? Y cuando uno ve los proyectos, uno se sorprende, ¿no? Porque están, está el, el resquicio de que éramos un imperio rico, ¿okay? Y los capitales propuestos son capitales astronómicos, ¿no? Para el momento, no son capitales de 10 millones de pesos, ¿okay? De 20 millones de pesos, ¿okay? Y bueno, este Banco Colonial Británico se establece con un capital de 100.000 pesos, ¿okay? O sea que ya está un poco más aterrizado, pues, o sea, se da cuenta de que no está en un país boyante como lo fue la provincia del siglo XVIII. Entonces, bueno, ese banco va a emitir billetes, va a dar crédito, ¿okay? Y va a servir de agencia receptora del dinero con el cual se está pagando la deuda externa venezolana, que es la deuda con la que nosotros nacimos, ¿okay? La deuda que el libertador asumió para que todos estos territorios fuesen libres, ¿okay? En teoría, pero libres pero sujetos a una deuda monstruosa. ¿Okay? Entonces, bueno, efectivamente, ese banco se establece en el año de 1839, ¿okay? Y en el año de 1841, ¿okay? O sea, 2 años después, ¿okay? Se va a establecer un banco extraño que se llama Banco Nacional. ¿Okay? Ese Banco Nacional está fundado por unos británicos, ¿okay? Que ya están radicados en Venezuela, que tienen nacionalidad venezolana y que son comerciantes. ¿Okay? Entre ellos está Akers, ¿okay? Que es uno de los comerciantes de este periodo, y el 20% de ese capital es del gobierno. ¿Okay? O sea que es un banco mixto. ¿Okay? Si hay algo más antiliberal, es una cosa de esa, ¿no? ¿Okay? Y eso van a ser en el periodo paecista, ¿no? El primer banco venezolano es un banco que es 20% del gobierno y 80% del sector privado, ¿no? Es más, ellos establecían que se iba a vender la mitad del capital, con lo cual la mitad no se suscribió nunca, entre los venezolanos que quisieran ser socios del banco. ¿Okay? Y es un capital, o sea, tiene 100 millones de capital, 100.000 pesos de capital. ¿Okay? Aquí yo quiero también recalcar mucho esto, ¿no? El peso es la unidad monetaria del imperio, es el peso fuerte español, ¿okay? Y equivale a un dólar, ¿okay? Porque acuérdate que habíamos comentado en las clases, en los programas anteriores, que el dólar es el peso español, ¿okay? Y los norteamericanos lo llamaban Spanish Dollar, ¿okay? Nosotros lo seguíamos llamando peso, ¿okay? O sea que la contabilidad del periodo, a pesar de que no se usa como moneda oficial el peso español, la contabilidad del periodo, o sea que toda la unidad de cuenta de la estadística venezolana, de las relaciones comerciales venezolanas, se hacía en pesos españoles. Ahora, eso se parece mucho al Balboa panameño, ¿no? Que es el dólar. Claro, es el No dólar. lleva la contabilidad en balboas, pero eso realmente son vis a vis lo que es un dólar. Son Sí, dólares. bueno, y, 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 y- por cierto, ¿okay? Creo que esta semana se cumplió aniversario del establecimiento de Panamá como república, ¿no? Y fíjate tú que ellos se establecen como república y en ese momento el dólar es una moneda excesivamente fuerte. O sea, el dólar valía 20,6 dólares por onza. ¿Okay? O sea, que no es el dólar que devaluó Roosevelt. ¿Okay? Tampoco es el dólar de hoy. ¿Okay? Y ellos estaban dolarizados desde ese entonces. Ellos nacieron dolarizados, ¿no? Que es la posición más lógica de manera monetaria que pueden tener los países pobres como Panamá y como nosotros. ¿Ok?
O Ahora, sea, una pregunta, ¿no? ¿Cómo se manejaban los criterios de identidad? Por ejemplo, usted refería unos ingleses que ya tenían la nacionalidad venezolana, ¿no? ¿Cómo se manejaba eso en esa época? bueno, no, es que no existía el concepto de nacionalidad, ¿no? ¿Ok? De hecho, fíjate, es curioso, ¿no? Pero Hamilton nace en una de las islas eh, del Caribe, ¿ok? Y él llegó a ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? ¿Ok? O sea, que no es un norteamericano de nacimiento, pues, ¿ok? O sea, lo cual te dice a ti que no habían los conceptos que tenemos hoy en el siglo XXI, ¿no? De hecho, también el general Flores, que fue el primer presidente del Ecuador, había nacido en Venezuela. ¿Ok? El general Flores fue dictador del- del- de la República del Ecuador y fue el primer presidente que ellos tuvieron, ¿ok? Y era de origen venezolano, ¿no? Y él es el que separa por su parte el territorio del Ecuador de la República de Colombia, ¿no? ¿Ok? O sea, lo cual te dice a ti que no había ese concepto de nacionalidad así tan específico, ¿no? De hecho, esa es una buena pregunta porque yo no he averiguado mucho de eso, ¿no? Pero fíjate tú que cuando se emiten las primeras cédulas, que es el documento que en cierta forma certifica tu nacionalidad, ¿ok? Así. Es la época del general Isaías Medina Angarita, ¿no? Y el general Isaías Medina Angarita, curiosamente, tenía la cédula número uno, ¿ok? Y en ese momento el ministro de Relaciones Interiores es Arturo Uslar Pietri, ¿no? Y Arturo Uslar Pietri tenía la cédula número 2, ¿ok? Y así sucesivamente. Papá, que en paz descanse, tenía su cédula era 904.440, ¿ok? Y papá nació en el año 29, ¿no? Mi papá en Y, el 28933 y, 706. y porque son de los primeros cedulados, pues. ¿Ok? Así En es. época, Venezuela no debió haber tenido más de 2 millones de habitantes y más o menos 1 millón debía estar cedulado, porque más o menos 1 millón debía tener más de los 20 años, ¿no? Entonces papá tenía esa cédula, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Mamá, que nació en el 39 tenía cédula 2 millones, ¿ok? Mi papá en el 351422, ¿no? 305. Así Sí, que bueno, sí, y bueno, ya vamos yo soy 5.009.000, 5976 62 y ya van por 30 y tantos, ¿no? yo soy 5.500.000, ¿no? Y mis hijos son de 19 y 21 millones. Así es. Ahora, hablando de la fisiocracia, ¿no? Que ponían toda la fe en la riqueza de la tierra, ¿no? Así que hay que decir que el último fisiócrata de Venezuela, y lo digo como corrupción del término, ¿no? Como Sí, anacronismo, fue Chávez, que él agarró una obsesión con el tema de la tierra y empezó a confiscar tierras. 5 millones, se inventariaron 5 o 6 millones de hectáreas confiscadas, y porque bueno, había una obsesión con el tema de la riqueza, la tierra, la posesión, etcétera, ¿no? bueno, y de hecho los baldíos, ¿ok? Son una cosa que viene desde la independencia, ¿no? Los baldíos son aquellos terrenos que no fueron cedidos, ¿no? Porque una de las cosas que se hizo en la independencia fue que los antiguos propietarios fueron expropiados, ¿ok? Y entonces los, los héroes de la independencia se les otorgó terrenos, ¿ok? Y esa es la razón por la cual Páez era dueño de las haciendas más grandes, de las haciendas que habían sido parte de los marquesados, pasaron a ser propiedad del general Páez, pues, ¿ok? Y de hecho se emitieron para los soldados pobres, los que estaban, los que eran tropa, pues, se les otorgaron bonos de tierra, ¿ok? Eso fue una de las cosas que se hizo en la República de Colombia. Y de hecho, buena parte de la fortuna del general Páez, ¿ok? Aquí vamos a hacer una infidencia contra Páez, provenía de la compra fraudulenta de estos vales de tierra, ¿no? O sea, el soldado que había servido al general se le acercaba y le decía, mire, general, yo estoy pelando, ¿ok?
y lo único que yo tengo es este papelito que me dio el gobierno, y él se los compraba a descuento. ¿Ok? Y así fue como el general Páez también acumuló una gran cantidad de tierra, ¿no? ¿Ok? Y bueno, Ahora, ¿los bonos significaban terreno en algún sitio o qué? no, era la promesa de que en algún momento te vamos a dar un pedazo de tierra. ¿Y qué podía hacer Páez con eso? Además de que desde la Bueno, perspectiva se puede bueno, hacer él, cosas. él los convirtió en tierra. Ya. ¿Ok? Claro, porque él es el presidente, él sí tiene la potestad de, bueno, esto que era un bono ya no es un bono, ya es tierra, me quedo con este pedazo de terreno también, ¿no? Y bueno, y había una serie de ejidos, ¿okay? De tierras baldías que jamás fueron entregados, y esa es una de las razones por las cuales el Estado venezolano era propietario de grandes cantidades de tierra, ¿okay? Que no se utilizaban. ¿Okay? Y bueno, y eso en ciertos periodos se ha ido agrandando, ¿no? Porque el Estado es propia, ¿okay? Y incluso el Estado se queda con las herencias, ¿no? Porque después surgieron las leyes de herencia, y las leyes de herencia son muy draconianas con los propietarios, ¿okay? Y eso ha contribuido a que el Estado termina siendo propietario de inmensas cantidades de terreno. ¿Okay? Y eso está muy fundamentado en esa idea fisiocrático-mercantilista, ¿no? O sea que ratifica un poco que en la mente del político venezolano no han desaparecido las figuras del imperio. O sea, nosotros no estamos en una democracia republicana, ¿okay? Nosotros estamos en una suerte de limbo entre una cosa y otra. ¿Okay? Eso es lamentable, pero es así. ¿Okay? Y bueno, pero bueno, ahondando un poco en esto, ¿no? Resulta que entonces fundan este Banco Nacional en el año de 1841, ¿okay? O sea, 2 años después del Banco Colonial Británico, y también ese mismo año surge una ley que se llama la Ley de Perequita, ¿okay? Que es una ley que también, o sea, que acentúa el carácter de la Ley de Abril de 1834. La Ley de Abril, como habíamos dicho, establece que todos podemos hacer contratos y el gobierno no se tiene que meter allí, o sea que las relaciones comerciales son privadas. ¿Okay? Y bueno, la del 1841 establece el procedimiento que se debe hacer cuando el que debe dinero, ¿okay? No lo paga. ¿Okay? Aquí hay que aclarar algunas cosas, ¿no? En algunos países como Inglaterra, ¿okay? El que no pagaba sus deudas iba preso. ¿Okay? Y esa es la razón por la cual el pobre Andrés Bello pasó buena parte de su estadía en Londres en alguna cárcel. ¿Okay? Porque como a él no le pagaban sueldo, entonces él tenía que vivir del fiado. ¿Okay? Y de tanto en tanto conseguir un trabajito y poder pagar algo, pero siempre estaba debiendo algo. ¿Okay? Y por esa razón, como él no pagaba, terminaba preso. ¿Okay? Y esa es la razón también por la cual Andrés Bello decide que su destino es Chile, porque Chile por lo menos paga, Venezuela no pagaba. ¿Okay? Entonces eso hay que tenerlo también claro, ¿no? O sea, nosotros además éramos mala paga. ¿Okay? Bueno, y fuimos mala paga con quizá uno de los hombres más brillantes de nuestro siglo XIX. Ahora, eso se ha mantenido porque los estados se vuelven más ineficientes en la misma medida en que la expectativa de pago también es baja. Entonces, el gobierno no paga a tiempo, la gente entonces sobrefactura, hace que todo sea más costoso. O sea, esa vieja costumbre ha ido, digamos, ha conspirado contra el gobierno. Yo, por ejemplo, Claro, explico cómo, por ejemplo, el hotel que debería de servir a los pasajeros del Aeropuerto Internacional de Maiquetía ya va a cumplir 20 años y todavía no abre. O sea, eso no tiene sentido, ¿no? Construir un edificio 20 años, o sea, ni que fuese una catedral gótica. O sea, es una cosa insólita. sí, bueno, eso habla mucho de la calidad de pagador del Estado, ¿no? Es más, de hecho, y te voy a contar una anécdota de los 70, ¿no? En los 70 los tesoreros de empresa tenían una frase, ¿no?
cuando alguien da mala paga, decía, él paga como el gobierno. Y el gobierno paga de tres formas: tarde, mal y nunca. Sí. Entonces, esa era la expresión que se usaba en las tesorerías venezolanas en los 70, ¿no? Y los 70 eran años en los cuales había plata. ¿Sí? Entonces, bueno, pero bueno, volviendo al tema de los bancos, ¿no? Entonces se crea la ley de Esperiquita que establecía que si una persona no pagaba sus deudas, ¿sí? Entonces le daba un plazo de unos meses, y si efectivamente no podía pagar al final de ese plazo, entonces se declaraba la subasta de las propiedades del deudor. ¿Sí? Entonces se subastaban las tierras, ¿sí? Las compraba quien quisiese. ¿Sí? Entre ellos el mismo dueño de la deuda podía hacer posturas para quedarse con la tierra. ¿Sí? Y bueno, y efectivamente, luego de ese remate, si el que hacía las posturas no era el acreedor, él recibía el dinero del pago, ¿sí? Del pago de quien estaba comprando la tierra. Eso era lo que decía la ley de Esperiquita. Cuando llega Monagas, ¿okay? Lo primero que se dan cuenta de que las cosas cambiaron fueron los británicos. ¿Okay? Y bueno, el hijo de Francisco de Miranda, que era el gerente de la oficina del Banco Nacional, del Banco Colonial Británico, ellos cierran las puertas, ¿okay? Cierran sus negocios, liquidan todo y se van. ¿Okay? Y bueno, y se va a quedar el Banco Nacional, entre otras, porque como el Banco Nacional es 20% del gobierno, el gobierno no permitía que se cerrara. ¿Okay? Y bueno, una de las cosas que va a hacer Monagas es derogar la ley de libertad de contrato. ¿Okay? Él dice, esta ley no va, derogada. ¿Okay? Y, y eso se hace en el año de 1848. Al año siguiente se reforma la ley de Esperiquita y se establece un plazo de 6 años para que el tipo que debe pague. ¿Okay? Y además de eso, el juez podía llegar a extender ese plazo hasta 9 años. ¿Okay? Entonces, bueno, eso por supuesto hizo que el crédito agrícola en Venezuela desapareciera, ¿okay? Porque fundamentalmente eran agricultores que pedían deuda, ¿okay? Y esos eran los que perdían las tierras, ¿no? ¿Okay? Y se acabó el crédito agrícola no va a existir hasta que llegue Carlos Andrés Pérez en el año de 1974. ¿Okay? Y bueno, y, 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 y en el año de 1852, es decir, 3 años después, ¿okay? Cierran el Banco Nacional, ¿okay? Porque el Banco Nacional está quebrado. ¿Okay? O sea, los que le debían plata al Banco Nacional no podían pagar. ¿Okay? El Banco Nacional no pudo rescatar sus billetes en circulación. ¿Okay? Y eso va a marcar un periodo de casi eh, de más de 15 años para que vuelva a haber un cierto ambiente para que empiecen a nacer los primeros bancos, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y eso se va a lograr solamente en el periodo de Antonio Guzmán Blanco. ¿Okay? Porque Antonio Guzmán Blanco es el que va a hacer una serie de reformas que yo creo que las vamos a ver en el programa que viene, ¿no? Sí. Para que queden claras y para que los oyentes entiendan que fue el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, que también tiene sus cosas buenas y también tiene sus cosas malas, ¿no? Es que Toda la historia tiene, me llama la atención el hecho de que estamos hablando del siglo XIX, del cual tenemos nosotros una primera imagen de guerras civiles, desencuentros, luchas fratricidas, desaparición de la población, pero también había una agenda de producción, digamos, de reconstrucción de la infraestructura legal del país, ¿no? sí. Y de la economía, ¿no? Y bueno, y eso es lo que va a liderar Antonio Guzmán Blanco. Antonio Guzmán Blanco se va a encargar de hacer eso, de concluir lo que inició Páez y que quedó roto con el gobierno de Monagas, ¿no? Que es digamos que entre Paz y Guzmán Blanco lo que hubo fue un periodo complicado, ¿no? Sí,
Ahora, trayendo a colación el tema del crédito agrícola, ¿no? Y aprovechando que usted es economista, existió siempre en Venezuela la sensación como que era un crédito que era difícil de otorgar y caro porque no se podía medir bien el riesgo, ¿no? Y lo cierto es que hay una marca así como Lucinchi perdonó el crédito agrícola. Y al Sí, final no se sabe qué significó eso, pero el modelaje fue muy malo, ¿no? sí. Monaga también lo perdonó. Y no fue Lucinchi, fue Carlos Andrés Pérez, ¿sabes? Sí, Carlos Andrés Pérez fue el que condonó la deuda agrícola. Pero no, la deuda agrícola fue un problema muy serio en Venezuela, ¿sí? Porque el agricultor era mala paga. ¿Sí? Ese era el primer problema, ¿no? Y además que es un crédito en el cual el banquero no tiene control de los fondos. ¿Sí? Hoy en día se ha sofisticado un poco más, ¿ok? Y cuando los bancos otorgaban créditos agrícolas, normalmente monitoreaban el uso del dinero, ¿no? Porque normalmente lo que ocurría, ¿ok? Era que el agricultor tomaba el dinero, lo gastaba en cualquier cosa, ¿ok? Y no se lo inyectaba a la tierra, pues. O sea, no era para comprar insumos y para comprar maquinaria, sino era para comprar cualquier otra cosa, pues, ¿ok? Y después trataba de vender la mercancía, o sea, vender el producto sin tratar de pagar el préstamo, ¿no? Entonces, eso hacía que el préstamo agrícola fuera un préstamo terriblemente complicado, ¿ok? Es más, de hecho, en la época del general Gómez se pretendió hacer una ley que se llamó Ley de Banco Fundial para obligar a la realización de bancos agrícolas, que eso lo vamos a ver la semana que viene. Y bueno, y, lo, eh, y lo cierto es que ya en la época de Guzmán, ¿ok? Cuando se establecen en firme las casas de comercio, entonces el crédito agrícola se hacía a través de las casas de comercio, ¿no? El agricultor se acercaba al comerciante y el comerciante firmaba un contrato en el cual el agricultor tenía la obligación de entregarle el producto al comerciante, ¿sí? Y el comerciante le adelantaba dinero, ¿sí? Era como se llamaba esto, adelanto, no crédito. Entonces, claro, el comerciante eh, él ejecutaba el control del crédito, él era el que él iba a la hacienda a ver si efectivamente se estaba sembrando, ¿okay? Y por supuesto el agricultor tenía la obligación de venderle a ese comerciante, a quien le había dado los adelantos, el producto, ¿no? Y entonces eso era lo que hacía que el comerciante fuese el exportador, ¿no? Él era el que podía exportar el café, ¿okay? El que podía exportar el azúcar, si era esto una hacienda de caña, ¿okay? Y era el que importaba el resto de las mercancías porque Venezuela, y lo hemos dicho en muchos programas, no producía nada, ¿no? Que nosotros lo que producíamos era productos de exportación, ¿okay? Nosotros ni siquiera producíamos muchas de las cosas que consumíamos, ¿okay? El comerciante era el que las proveía, ¿okay? Y a la vez era el que le daba el crédito al que producía lo que se iba a exportar, ¿okay? Bueno, la última casa comercial que se dedicó a eso fue devastada por el chavismo. Ya no recuerdo el nombre de la casa comercial agrícola que daba dinero, etcétera, etcétera, y maquinarias y no sé qué, ¿no? Eso se llamaba como el mío, tiene algo que ver con Canarias, ¿okay? Sí, Es que lo que pasa es que también hay que acentuar que la mayor parte de los verdaderos productores agrícolas venezolanos eran canarios, ¿okay? No eran venezolanos. Los venezolanos no les gustaba la agricultura ni se dedicaba a la agricultura, ¿no? Nosotros desde la misma época del imperio, ¿okay? Muchos canarios se venían a Venezuela, ¿okay? A, a sembrar, ¿okay? Porque claro, el canario tiene un espíritu emprendedor y trabajador inagotable, ¿okay? Y de hecho, a Juan Francisco de León, que lo nombramos hace 5 programas, ese hombre había nacido en la isla del Hierro y se había venido a se Venezuela, llamaba agroisleña, agroisleña. isleña, que se llamaba la cosa.
Y bueno, y efectivamente, La expropió en el 2010. sí, La y sustituyó por una cosa que llamó Agropatria, patria que no funciona. que no funciona. O sea, esa es la tragedia. Como Nosotros, todo, la transición es como llega. O sea, la imagen que yo tengo de transición es una imagen, es una foto. Es Konrad Adenauer, antiguo alcalde de Colonia, parado frente a la Catedral de Colonia destruida y bombardeada, de una ciudad absolutamente arrasada. Entonces, la gran pregunta es por dónde comienzo, ¿no? O sea, ese es claro, el tema de todas las transiciones. ¿Por dónde comienzo? Ya uno, yo tuve la oportunidad, el inmenso, invitado, por cierto, por la Fundación Naumann, ¿no? Este, estar en Colonia y es una ciudad maravillosa y la catedral totalmente reconstruida, ¿no? Pero la pregunta es por dónde comienzo. Eso siempre, siempre es importante en estas transiciones, ¿no? claro, claro. Y como uno más bien lo que tiene que hacer es darle espacio al sistema de mercado para que el sistema de mercado ocupe los espacios vaciados o destruidos. Pero para eso hay que tener un nivel de generosidad desde el punto de vista del poder que pocos en Venezuela han demostrado a lo Y bueno, largo de la historia. generosidad y humildad. ¿Ok? Humildad. Porque una de las cosas que tienen nuestros gobernantes es que tienen una soberbia increíble. ¿Ok? Increíble. Entonces, Bueno, la humildad es buena en estos casos. ¿Ok? Es reconocer que no somos, o sea, el Estado no puede. ¿Ok? así. Esa es la humildad que hay que buscar. Bueno, profesor, lo dejo porque sé que en brevísimos minutos usted tiene clase en la Sí, Universidad Católica. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nosotros cerramos este programa en este momento y lo continuamos ya el próximo viernes. Gracias por suscribirse al canal, darle like al programa, tocar la campanita para que les avisen de las próximas oportunidades. Gracias, profesor Daniel Laúd, que pueden conseguir en X como @Daniel Lahoud con H intercalada. Nos vemos en otra oportunidad. hasta luego, pues. Chao,